eh, este tema en el que estamos estudiando el Nuevo Testamento desde una perspectiva judía. Les recuerdo que el mensaje que aquí se muestra en el Nuevo Testamento es un judaísmo apostólico, es decir, un judaísmo desde el punto de vista de los apóstoles. El tema que hoy vamos a dar a conocer ya fue tratado en el Evangelio de Marcos previamente, pero quiero destacar y ahondar en algunas cosas que sí se contemplaron desde el libro de Marcos, pero que hoy quiero retomar un poco para dejar algunas cosas más en claro. Tal vez sea breve, pero es importante que tengamos estos conceptos. Bueno, del capítulo 12 de Mateo es lo que vamos a estudiar. Viene del momento en el cual la autoridad de Jesús se muestra a todos los hombres. Recuerden que él se mueve principalmente en Galilea. Galilea, donde la mayoría de la población es una población de origen gentil, e incluso si hay judíos dentro de esa región, son judíos que están muy influenciados, alguna palabra que se usa es asimilados, con las costumbres de entre las naciones del mundo. Allí comienza él su ministerio, su trabajo, su servicio delante de Akadosh Baruj Hu, y se presentan a él por la autoridad que él muestra, pues enfermos, él los sana. Hay algunas también discusiones con respecto de la forma en la que se debe guardar el Shabbat, porque hay disputa, es una disputa lógica en aquellos días, cuando todavía el judaísmo que hoy en día conocemos, que es el judaísmo rabínico, apenas se estaba gestando. Como también he platicado, el mensaje de la manifestación del Mashiach de Israel, de acuerdo a las circunstancias que sufría nuestro pueblo por la opresión con los romanos, pues se esperaba que fuera una manifestación militar, una manifestación poderosa de parte del Mesías. Sin embargo, desde el momento en que Jesús se manifiesta a través de el mensaje que está enseñando Juan el Bautista, pues se muestra que es de una forma diferente a la esperada por todos. El mensaje que se elige por medio de Mateo para dar a conocer que cuál es el propósito de este Jesús o de el Mesías para los apóstoles, está en el libro de Isaías, está en el libro de Isaías, y él lo toma. Dice así: este es mi siervo a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Bueno, el mensaje que el profeta da a conocer aquí es precisamente el que ha iniciado cuando Jesús se presenta con Juan el Bautista, y el Espíritu, dicen los apóstoles, y el Espíritu se manifiesta sobre Jesús y lo comienza a guiar, lo guía primeramente al desierto, y después, que una vez más que salga del desierto, va a comenzar a manifestar esa autoridad y esa guianza por medio del Espíritu en todo lo que él hace. Menciona el texto que anunciará el juicio a las naciones. El juicio es un tema que nosotros vemos relacionado obviamente con una de las festividades que tenemos, que es Rosh Hashanah o Yom Teruah, que es el momento en el que el juicio, es decir, se dictamina si la persona va a vivir o va a morir durante el año que viene, juzgado esto en parte
por todas sus acciones, ya sean buenas o malas, durante el año que ya ha terminado. Recuerde que Rosh Hashanah es el año nuevo. Entonces se hace una evaluación, se hace un juicio de la persona, de cómo vivió durante ese año. Si aprueba el juicio, significa que vivirá un año más. De no aprobar el juicio, significará que en el transcurso de ese año morirá. Esto es lo que a grandes rasgos significa la festividad de Rosh Hashanah o de Yom Teruah. Y por lo tanto está hablando del momento en que la humanidad está a punto de enfrentar su condición y conducta delante de Hakadosh Baruj Hu. Dice el texto que el espíritu, es decir, aquella fuerza que ha venido del cielo hacia la vida de Jesús, va a abrir el conocimiento, para el resto de la humanidad, porque aquí se menciona que es una esperanza para las naciones. Va a abrir un conocimiento a la humanidad de cómo se conduce una persona por medio del Espíritu, de dónde toma fortaleza para llevar a cabo sus acciones delante de Akadosh Baruj Hu. Esto es la ayuda del Espíritu. Entonces Jesús, como dice el texto, este es mi siervo a quien elegí. Jesús es el primero de entre todos los hombres, de entre toda la humanidad, que es tomado por el Espíritu en este sentido, como el Mashiach de Israel. Este es el contexto en el cual Mateo se mueve, porque obviamente ya han sido tomados por el Espíritu hombres previamente en la narrativa del Tanaj, desde la Torah misma y de todo el Tanaj, pero en este caso se está abriendo el concepto de cómo el Mashiach, el espíritu del Mashiach, ocupará la vida de todos los hombres, comenzando con un hombre que es Jesús. Y esto rompe el molde conocido en aquellos días, porque incluso en estos mismos días todavía cuesta trabajo a las mentes de la humanidad entender que el espíritu del Mashiach tiene que despertar en nosotros. O sea que a toda la humanidad le corresponde la manifestación del Mesías. Solamente Jesús viene a abrir este concepto, pero se viene a apropiar de él para darnos a conocer, para darle a conocer a toda la humanidad que este mismo rol que él juega, deben jugar todos los hombres, debe jugar toda la humanidad. Y ese espíritu que Jesús tiene es el que le da la autoridad para realizar todas aquellas cosas que realiza. Y obviamente, como no era conocido, no era popular que esta manifestación del Espíritu de Dios se mostrara entre los hombres, se manifestara entre los hombres, se hacían actos de mucha autoridad por medio de Jesús, como es la de liberar a personas que están endemoniadas. Las personas que están endemoniadas debemos entenderlas como personas cuya voluntad ya ha sido arrebatada totalmente de ellos para poder obedecer los mandamientos de Hashem, para vivir una vida correcta. O sea, esta es una persona endemoniada, es una persona que ya carece de la facultad, de la voluntad para vivir una vida en dominio propio y en obediencia a los mandamientos. Este es el concepto que se maneja de una persona endemoniada. O sea, le han arrebatado los conceptos de conocimiento, de discernimiento,
se le ha embotado su juicio por cuanto que ya tiene mucho tiempo que no obedece la Torá. Es una persona que se deja dominar por la ignorancia, ya hay ausencia de conocimiento. Usted es un endemoniado, ya no tiene control de sí. Pero este es el concepto que manejamos dentro del judaísmo, pero hay otras culturas alrededor donde el concepto que se tiene del demonio es una figura mucho más realista, voy a decirlo de este modo. O sea, porque no es el concepto que nosotros tenemos, sino para que entendamos cómo otras culturas ven a los demonios, una fuerza oscura que obliga a los hombres a actuar del modo que lo hacen, pervirtiéndolos y alejándolos de Dios. O sea, esta es la forma en la que lo ve la mayoría de la gente. O sea, son fuerzas sobrenaturales y oscuras. No es este el concepto judío, como les digo. Sin embargo, lamentablemente muchos judíos todavía creen en eso, incluso mucha gente cree en eso. En este tiempo de la narración del Nuevo Testamento hay judíos, hay sabios que creen en esto, que hay una fuerza oscura que le impide al hombre acercarse a Kadosh Baruj Hu. Ya, y esto no es un concepto de la Torá, no es un concepto que se maneje entre el conocimiento antiguo del judaísmo. Luego entonces es como creer que hay una fuerza del mal que contrarresta la fuerza del bien de Akadosh Baruj Hu. Eso es imposible. O sea, hay una sola fuerza que es Dios, uno solo. Y por lo tanto, dar crédito a que existen otras fuerzas es creer que hay otros Elohim. O sea, les recuerdo que la palabra El es poder, significa poder. Elohim significa poderes o fuerzas, no porque existan muchas, sino que en uno solo se concentran todas las fuerzas. Este término de Elohim en hebreo es el que nosotros traducimos como Dios. Por eso incluso la palabra Dios tiene de algún modo una pluralidad implícita. Así que si de pronto vemos que hay gente que es el común entre los demás, que piensan que hay otras fuerzas aparte de Dios, como contrarrestando a Dios, entonces pues ellos son los que son denominados como idólatras. Obviamente esto dentro del judaísmo no puede ser posible, dado que nosotros nos sabemos que no somos idólatras, que solamente creemos en un solo Dios. Por lo tanto, dar cabida a que existe otras fuerzas, es decir, otros Elohim, luego entonces caeríamos en la idolatría. Así que esa es la razón por la cual los judíos no creemos que hay otras fuerzas ocultas en este mundo. El único oculto es Akadosh Baruj Hu. Pero obviamente sí se comprende que por la cercanía que el pueblo judío tiene con todas las naciones, viene de estar en contacto con los persas en Babilonia, luego en contacto con los griegos y sus conceptos, y ahora los romanos y sus conceptos, pues estos conceptos comienzan a hacerse propios dentro del judaísmo. Así que tienen que empezar a dejarlos de lado y a separarlos de ellos. Y esto es lo que Jesús empieza a manifestar. Porque de pronto sabios dentro de nuestro pueblo comienzan a decirle a Jesús que él está operando todos estos prodigios de autoridad sobre los demonios, porque lo hace dado que es parte de esas fuerzas, ¿no? Y obviamente imagínense estar entrando en este tipo de disputas en la que para los judíos eso no puede ser posible. O sea, que un judío diga a otro judío que está actuando bajo fuerzas ocultas de oscuridad, eso de inmediato descubre la ignorancia en la que viven tales sabios. ¿Sí?
Pero obviamente Jesús comienza a darles a conocer conceptos para que entiendan que eso no puede ser posible. Por eso les dice, no puede estar actuando de ese modo, porque se vendrían sobre sí mismas estas fuerzas oscuras, destruyendo a otras fuerzas oscuras, por lo tanto no podrían persistir. Ahora, esto es para comenzar a elevar el concepto que los judíos con los que está tratando Jesús empiecen a llevarlos hacia Hashem. Entonces le dice, a todo lo contrario, esto lo hacemos por la autoridad del Espíritu. La autoridad del Espíritu, entonces, si los demonios son, o sea, dentro del judaísmo, si los demonios son el resultado de la vida equivocada, de las decisiones equivocadas que nosotros hemos realizado, hemos operado, y ante el número frecuente de esos errores, de esos equívocos, viviendo en esa ignorancia, se aleja de nosotros el control de nuestra voluntad. A eso le llamamos un demonio. Por lo tanto, el espíritu es una fuerza que, a causa de devolver a nosotros la voluntad, el dominio, el control, el conocimiento, nos acerca entonces a una vida de santidad, a una vida de apego al cielo. Eso es estar en el espíritu. Esto es lo que decimos que es el poder del Mesías sobre toda la humanidad. Es decir, que nosotros vamos a recuperar la fuerza de voluntad para hacer lo que la Torah dice, lo que Hashem exige. Eso es tener la fuerza del Espíritu. Eso es a lo que nosotros le llamamos la manifestación del Mashiach en cada persona. Iniciada, les digo, por Jesús. Esto es el concepto que están dando los apóstoles a conocer y que es importante que entendamos. Por eso es que va a mencionar Jesús que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, dado que estamos diciendo que el hombre no puede retomar el control de sus vidas. O sea, esto es lo que significa negar la fuerza del Espíritu. O sea, coartar la voluntad del ser humano, voluntad con la que Akadosh Baruj Hu nos hizo desde los días de la creación. Así que decir que hay esta fuerza que decimos que viene enviada del cielo, esto es el Espíritu, esta fuerza es enviada del cielo, que permite que nuestros pensamientos recojan esa fuerza y entonces nos lleve a actuar de la forma correcta. Esto es lo que llamamos el Espíritu. Como resultado, esta nueva creación a la que nosotros llegamos por la influencia del Espíritu en nuestros pensamientos, que nos lleva al control de nuestras vidas y de nuestras decisiones, eso es lo que nosotros llamamos como el Hijo del Hombre, es decir, el resultado. Nosotros somos el resultado, el creado, por eso Hijo del Hombre, la criatura correcta, la criatura perfecta, por la influencia de Akadosh Baruj Hu en nosotros. Eso es lo que conocemos como el concepto y el término el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre que en primer lugar se va a adjudicar Jesús a sí mismo, pero habla sobre la labor que toda la humanidad tiene que desarrollar para sí. Así que de algún modo, Hijo de Hombre es el resultado operado por la influencia del Espíritu. Del Espíritu no se puede dudar, está prohibido blasfemar, mas del concepto Hijo del Hombre, como dice aquí el texto, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, pero incluso el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Porque el Hijo del Hombre, les digo, es este resultado que viene, y esto es en la fracción más humana de esta interacción entre el Espíritu y el Hijo del Hombre, que somos el resultado de la influencia del Espíritu en nosotros, que nos lleva a la sabiduría y al control de nuestra voluntad. Entonces, como somos el resultado, al final de cuentas podemos equivocarnos. Por esa razón es que una blasfemia contra el Hijo del Hombre, contra el producto resultante de la influencia del Espíritu sobre nosotros, es menor que categorizar al Espíritu dentro de nuestra
dentro de nuestra condición. Así que a nosotros se nos puede reprender o se puede hablar mal de nosotros, más del Espíritu no, porque Él es el que ejerce esa influencia sobre toda la humanidad. Ahora, ¿por qué razón las personas pueden actuar diciendo, pueden condenar diciendo que no se hacen estas obras de liberar a los demonios por medio del Espíritu, sino por los propios demonios? Esto es porque hay un error, hay una equivocación en la interpretación del texto, tal como dice aquí: el hombre bueno cosas buenas saca del buen tesoro y el hombre malo saca cosas malas del tesoro malo. El tesoro es esta parte interna a la cual nosotros nos hemos dedicado, ya sea para obedecer, un buen tesoro; desobedecer, un mal tesoro. ¿Ya? O sea, la persona habla de acuerdo a lo que hay en el interior de su corazón. Todas las decisiones que la persona tome, todas las expresiones que el hombre tome, la persona tenga, siempre están basadas de acuerdo a los conceptos interiores. Así, de este modo, por eso podemos encontrar diversidad de interpretaciones de la Torá, porque todo esto va a estar de acuerdo a la forma interna que tiene la persona. Por eso les digo, la Torá se menciona que tiene 70 caras, es decir, que hay una diversidad de ellas, que cada uno tiene una interpretación propia y particular de cada texto de la Torá o cada texto de la espiritualidad, porque va de acuerdo a lo que hay en su interior. Luego, entonces, si nosotros de pronto en el Nuevo Testamento encontramos estos conceptos y yo los expreso, mucha gente puede equivocar y pensar, como ya me han dado a conocer, que mucha gente puede pensar que soy mesiánico. No. El asunto está en que debemos entender que Jesús, tal como dice aquí el texto, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. O sea, Jesús abrió oportunidad, a través de lo que enseñan los apóstoles, le abrió la oportunidad de acercarse a Kadosh Baruj Hu a las naciones del mundo. Esto está dentro de los profetas, lo menciona Yesaya. Entonces, me abro a la posibilidad de que esto sea cierto, sea correcto, porque yo veo el resultado de esa interacción de Jesús y del Espíritu en las personas, entre el pueblo cristiano, a veces no en las bases del cristianismo que hoy se conoce, sino en el concepto y el contexto del Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender que en realidad ahí hubo una verdadera fuerza de autoridad del Espíritu sobre estos hombres que son Jesús y los apóstoles. Y que dentro del judaísmo es perfectamente claro que esto sea posible. Así que no estoy hablando de los cristianos actuales, que ellos también tienen sus luchas, son el resultado del Hijo del Hombre. Se pueden equivocar y claro que lo han hecho, pero yo estoy hablando de cómo podemos abrirnos a estos conceptos y a estas ideas, dado que conocemos la Torá. Sin ningún problema podemos hablar y entender las cosas que Jesús dijo y que los apóstoles dijeron, por cuanto ellos entienden los conceptos como todo judío los entendemos. Así que puede haber diferencia entre lo que nosotros pensamos de acuerdo al interior de nuestro corazón. Esto es lo que dice Jesús. Ahora, para poder darle claridad a esto y mencionar que sí se tiene autoridad, Jesús menciona una profecía, aparte de lo que dice Mateo con respecto de Yesaya. Se trae también una profecía que habla de la profecía de Yoná. O sea, la profecía de Yoná con respecto, les leo lo que dice acá. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Recuerde que esto de los signos son exigencias que se le dan a los profetas para que demuestren que vienen con autoridad del cielo. Generación malvada y adúltera, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Yoná.
Porque así como Yoná estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Yoná. Y aquí hay algo más que Yoná. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí que hay más sabiduría que Salomón. Bueno, esto que se habla sobre Yoná, esta es la diferencia que hay con respecto del libro de Marcos o del Evangelio de Marcos. Esto que se habla sobre Yoná es una fórmula clásica y típica dentro del judaísmo de lo que se espera que sucederá con el Mashiach de Israel. Esto lo explica principalmente el Ari en su explicación que hace sobre el Zohar. Obviamente habla de conceptos muy elaborados y muy profundos, pero que sí se han manejado dentro del pueblo. Ahora, algo curioso aquí es poder entender qué significa la profecía esta de Yoná. Bueno, entender que es una profecía, por lo tanto, no es literal. Lo que allí dice el texto es una descripción metafórica de las cosas. No debemos entender de forma literal. Incluso el propio texto te lo hace saber así. Porque Yoná recibe la misión de parte del cielo para ir y enseñar a Nínive que se arrepientan de sus malos actos. Y Yoná no quiere ir y se aventura y se embarca para alejarse de Nínive. Sin embargo, ocurre una situación dramática y el barco en el que él se encuentra está a punto de hundirse. Él les hace saber que es la causa por la cual está a punto de sufrir este accidente del barco. Así que les pide, fíjese, él voluntariamente se ofrece a cambio de las vidas que se encuentran dentro del barco. Él de primera mano, o sea, ellos de primera mano no se atreven a arrojar a Yoná. Yoná les dice, si me arrojan, se calmará la tempestad. No lo hacen de primera mano. Como la tempestad no cede, entonces ellos dicen, bueno, incluso hacen ofrendas y le piden perdón al cielo y avientan a Yoná a las aguas. En ese momento las aguas se calman y se dan cuenta que todo esto viene del cielo. Entonces, cuando Yoná se encuentra en las aguas, es tragado por un pez grande, así dice el texto de la Torah, Dad Gadol. Esto habla, Dag es el pez, pero en macho. Más adelante, el siguiente versículo, después de que menciona que estaba, él fue tragado por un pez, habla de esta parte masculina, Dag, masculino, o sea, la acción de voluntariamente entregarse. Esto es una acción masculina. El masculino, o sea, la parte masculina de la persona, hablando de lo masculino de forma general, no es que prive únicamente de lo masculino, pero nosotros somos hombres precisamente porque tenemos marcada esta característica, que es la de proteger y la de ofrecernos en el beneficio o en el rescate de la vida de los demás. Esta es una energía masculina, vamos a llamarla así, que es la de darse, la de entregarse. Y esto es lo que hace Yoná, se entrega él voluntariamente para salvar a otros. Los que se encuentran en el barco es tragado por este pez y ahí se cumple esta parte de la energía masculina. El siguiente versículo donde él comienza a hacer una tefilá, empieza a hacer una oración delante de Hashem, estando en el vientre del pez. La Torah ya no menciona pez masculino, sino que dice hadagá, que es, o sea, pez hembra, lo cual significa que es una energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Bueno, precisamente la participación que se tiene en pareja del varón y la mujer. El hombre aporta esta fracción que le corresponde para crear vida, y es la mujer la que transforma esa pequeña semilla, como dice la Mishnah, pútrida y fétida,
esa pequeña semilla la transforma en algo precioso, que es una criatura, un bebé, una persona. Luego entonces estamos hablando del momento entonces en que se transforma una persona. O sea, muere la energía masculina para transformarse en energía femenina. Esta energía femenina, les digo, es un aporte para dar una nueva criatura, para traer alumbramiento, para que nazca una nueva persona. Esto es lo que ocurre en Yoná. O sea, Yoná se va a transformar después de haber querido huir, pero voluntariamente se entrega para el beneficio de los demás. Esto es la energía masculina. La energía femenina significa que se transforma en una nueva vida y que ahora va a tener el poder por esa transformación. Así es como es vomitado, es escupido Yoná, lo cual significa que se ha transformado. Esto es el significado de Yoná. Menciona el texto de la Torá menciona el texto del Tanaj y que ahora va a retomar Mateo, según las palabras de Jesús, que permanecerá allí 3 días tal como estuvo Yoná. Entonces este es un simbolismo de la muerte y la nueva vida a la que vendrá Jesús. ¿Cómo es esto posible? Les he mencionado, me parece que en este canal, si no es en este canal, recuerde que tenemos también un canal en Facebook donde revisamos las clases de las Parshiot semanalmente. Generalmente la dictamos en miércoles o jueves. Si no es así, creo que por aquí también tenemos un video en el que hablamos sobre la enseñanza que da a conocer el día tercero dentro de la creación. Lo que se da origen en el día tercero de la creación es el árbol que da fruto y que tiene semilla. Esto habla, de acuerdo a lo que les he enseñado, esto habla acerca del poder de la germinación, o sea, de que una vez que la semilla es enterrada y muere, entonces se transforma para convertirse en un nuevo fruto que resurgirá de entre la tierra. Así que esto habla de la muerte y de la resurrección de entre los muertos. Esto va a ocurrir en el día tercero, o sea, esta es la enseñanza. Habla de que el día tercero enseña sobre esta fuerza que provocará la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, para que pueda ser posible, de acuerdo a los conceptos judíos, una persona tiene que estar lista para entregar su vida por los demás. Me parece que sí, hay un video aquí en el mismo canal de YouTube que lo he titulado Recuperando el libre albedrío, por ahí si quieres revisarlo, donde habla la condición que el ser humano debe de alcanzar para poder resucitar de entre los muertos. Esto es de estar dispuesto a entregar su vida por los demás, por la comunidad. Esto es lo que hace Yoná y esto es lo que se menciona que Jesús hará. Así que él se entrega a sí mismo, esta es la energía masculina, por el bien de los demás y que va a producir una transformación. Esta transformación solo puede ser posible gracias a la energía femenina. La energía femenina dentro de el concepto de la divinidad es lo que nosotros llamamos el Ruach HaElohim o Ruach HaKodesh o la Shejinah. Es lo que aquí se maneja como el espíritu. Entonces, esto es lo que va a producir la transformación del individuo. Que una vez que se entrega, o sea, con esta energía masculina significa dar su vida por los demás, dado que ha vivido una vida en el espíritu, en el momento en que llega la muerte a él, el día del juicio, esa forma de vida en autoridad manejada por el espíritu le va a dar la fuerza interna para que él pueda resucitar de entre los muertos. Por eso se menciona que estará 3 días y 3 noches, porque habla de que llegará a manifestarse en él la explosión de la resurrección de entre los muertos. Esto es no solamente privilegio de Jesús, les digo, es
Jesús lo muestra por primera vez, pero él da a conocer que será la posibilidad para todos. No es que la humanidad va a alcanzar esta posibilidad de la resurrección de entre los muertos por obra y gracia es inmerecida, no, sino precisamente porque el Espíritu llega a todo hombre que le va a producir que quiera entregar su vida al servicio de los demás. Cuando le llegue esto, será de tal grado su desarrollo que le provocará, que le producirá la resurrección de entre los muertos para todos. Por lo tanto, si nosotros vamos a resucitar entre los muertos, va a ser gracias a una energía interna que hemos desarrollado durante nuestro tiempo de vida y que en el día del juicio nosotros vamos a ser aprobados y vamos a terminar también levantándonos de entre los muertos. Esto es la razón por la cual dice Jesús exactamente esto. Así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Otra vez, Hijo del Hombre es un concepto que da como resultado para que toda la humanidad, todo individuo dentro de la humanidad, como efecto de la autoridad del Espíritu y de la influencia del Espíritu en nuestra voluntad, en nuestra mente y en nuestros actos, vamos a poder ser transformados entre la resurrección de los muertos. El primero de ellos es Jesús, repito. Así que esa es la señal que ofrece Jesús. Entonces, no estamos hablando de una liberación del imperio romano, ni el griego, ni el persa, lo que sucedió anteriormente, sino estamos hablando de una liberación real en la persona. Porque si nosotros fuéramos liberados de los persas, como finalmente lo fuimos, pues llegaron los griegos más tarde y nos volvieron a dominar. Y si fuéramos rescatados de las manos griegas, como ocurrió, más tarde llegaron los romanos y volvimos a estar sujetos. Así que si hoy en día fuéramos liberados de los romanos, el día de mañana viene otro y nos oprime y otra vez de vuelta. O sea, aquí la clave no es esa. La clave es una cuestión interna. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Esto es lo que dentro del judaísmo esto se ha enseñado siempre. Así que debemos retomar en el contexto que Jesús está enseñando de acuerdo al pensamiento judío lo que aquí se da a conocer. Por lo tanto, al final el texto dice que si una persona ya comienza a caminar por estos conceptos y de pronto se vuelve atrás, gracias a este desarrollo que ha alcanzado, porque estos conceptos que ahora estamos explicando, imagino que sí son novedosos para los que nos atienden en estas clases. Les digo, dentro del judaísmo esto ya lo hemos sabido. Sin embargo, no es tan fácil mantener nuestra mente centrada en estos conceptos. De repente uno oye tantas posiciones que existen y nos confunde. Así que cuando venimos a reflexionar en otras interpretaciones que se dan, dejamos de lado esta, por lo tanto, adquirimos argumentos para deshacerla de estos conceptos. Esto se debe precisamente al medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Así que no solamente consiste en que alcancemos y procuremos estos conceptos y este conocimiento influenciados por el Espíritu, sino que nos mantengamos en el entorno que nos permita siempre mantener este criterio. Porque si de algún modo nosotros nos acercamos a otras fuentes de interpretación, vamos a terminar olvidando esto y todo lo contrario. Lo que va a ocurrir es una crítica sobre las acciones y enseñanzas de Jesús, tal como hasta ahora ha ocurrido, precisamente porque se mueven de conceptos donde han estado a otros conceptos y terminan echando atrás, terminan tirándoles piedras al pozo que antiguamente les dio de beber. Bueno, pues esto es lo que quería yo platicarles acerca de este concepto. Me parece muy importante que podamos entender esta parte de la profecía
y la señal de Yoná, y que habla de la manifestación mesiánica, primeramente en Jesús y posteriormente en toda la humanidad. Así que, en pocas palabras, el Mesías somos nosotros, es la acción a la cual nosotros vamos a llegar finalmente, pero habrá que madurarlo, habrá que manifestarlo. Esto sucederá gracias a las acciones y autoridad que tenemos en esta tierra, al control, al conocimiento, al dominio de nuestra voluntad, y finalmente alcanzar la resurrección de entre los muertos gracias a esta fuerza interna. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Pasen una buena semana y sigamos celebrando los días de Hanukkah. Shalom.